Voy a grabar. Entonces, hoy día primero vamos a revisar, a hacer un poco más del ejercicio de la clase anterior, que hay una cosa más que les quería mostrar. Después vamos a revisar algunos de los supuestos que hemos tomado y cuáles también hemos roto, como por haber simplificado. Eso sobre WAC. Después vamos a revisar las teorías de Modigliani y Miller. También son sobre WAC en el fondo. Y después vamos a apalancar y desapalancar WAC y betas, para después al final que haya una sesión de preguntas para el control 2. Entonces, vamos al ejercicio. Ya, esto es lo que hicimos la clase pasada. Lo que les quería mostrar en realidad, porque lo que vimos la clase pasada fue, construimos toda esta parte de acá de la fórmula, y nos dio este. Lo que les quería mostrar en esta oportunidad es que, en general, el RD es fácil de obtener o de estimar. Esto también es fácil de obtener o de estimar, esto también es fácil de obtener o de estimar, esto también. Pero este no es tan fácil de obtener ni estimar. En la clase pasada lo hicimos con los dividendos, pero bueno, como vamos a revisar en la parte de los supuestos, en realidad el WACC se utiliza no en base a información pasada, sino pensando en el futuro, como en el fondo todo lo que nosotros estamos evaluando con el WACC va a ocurrir luego, por lo tanto a mí en realidad me importan los valores futuros, y yo no sé cuáles como los valores futuros del accionista. Es difícil de estimar, o sea, pues son los dividendos, pero creo que es más fácil hacerlo de la otra manera, que es, en el fondo, este dato a mí yo lo puedo obtener. Por ejemplo, para saber en el fondo esta es otra forma de estimar el RE, y es un poco el implícito en el valor como histórico, en la rentabilidad histórica de la empresa. Entonces, vamos a entrar a internet, vamos a buscar, estábamos en, esta era, aquí puse el nombre de la empresa, Sonta. Precio de Sonda, ver en Bolsa de Santiago. Entonces, vamos a poner acá Sonda. Ay, no, qué otra cosa. Ahí. Entonces, quiero como una rentabilidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Ya, hagámoslo con la rentabilidad que generó en el día de ayer. Entonces tenemos estos dos precios de la acción. Entonces, RI sería 400, y el otro precio era 397,37. Tengo como más las teclas 7. Y entonces,
Este es precio hoy, este es precio ayer. Entonces, la rentabilidad de un día es este menos este, dividido el precio de ayer. Esa es la rentabilidad de un día. En teoría, el WACC es anual, por lo tanto, el cálculo real era con el precio de la acción de hace un año atrás, pero otra simplificación que hicimos. Entonces ahora puedo calcular RE despejando, en el fondo tengo todo el resto de los datos, entonces puedo despejar RE. Y ahí entonces sería este menos T dividido de más E por RD por 1 menos, ¿dónde está T? Acá. Eso lo tengo que multiplicar por todo. Por D más C, y 1 por E. Y ahí me da, menos de negativo. Haber hecho bien esta cuestión. Menos. Hace todo eso para allá. Entonces es D más E. D por RD por 1 menos T. Y después este de acá, este de aquí pasa multiplicando por otro lado. Me parece que lo hice mal. ¿Sí? Bueno, es el número raro. Pero sí también en el fondo se podría calcular el RE. ¿Ya? Entonces, en verdad solamente eso es lo que quería revisar con ustedes, como que se puede despejar el RE a partir de, si uno ya sabe el RI. Me resuena bien corto. Ya, estos son algunos de los supuestos, igual ya les he mencionado los que hemos roto, porque quisimos simplificar. Entonces, pero en estricto rigor, los supuestos, así como para que el WACC esté perfectamente calculado, tenga sentido y todo, primero se deben usar valores de deuda y de patrimonio de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en este ejercicio que vimos acá, que lo cerré, obvio, nosotros nos metimos al estado financiero y con los valores de la deuda y del patrimonio contable calculamos todo el WACC. ¿Ya? Lo correcto, en realidad, es que el patrimonio, en vez de ser el patrimonio contable, sea la multiplicación de la cantidad de acciones que hay por el precio de la acción. Así calculo yo cuánto vale el patrimonio en el mercado. ¿Por qué es importante? Porque ese es el valor real, ese es el como real costo, claro, ese es el valor real y por lo tanto es el valor con el cual yo voy a poder calcular el costo de oportunidad correcto. Porque ese es el valor, si el accionista lo vende, eso va a ganar. Entonces, en el fondo, ese es el precio para el accionista, el valor de la empresa para él, de su porción que está financiando. Eso es. Y la deuda
tampoco deberíamos, en estricto rigor, tampoco deberíamos ocupar la del balance, sino que lo que deberíamos ocupar es el valor de mercado de la deuda. ¿Cómo calculo yo eso? Porque yo tengo deudas que tienen una tasa de interés, pero esa tasa de interés también es distinta hoy en día en el mercado. Por ejemplo, bonos. El bono hoy en día, o sea, perdón, el bono que yo estoy pagando los intereses porque lo firmé eso en el contrato de los bonos cuando los emití, dice 5%, pero en el mercado ese bono se está transando a un, no sé, 3%. Entonces yo debería valorizar mi deuda al 3% y eso utilizar como valor de la deuda. Lo mismo, ese es como el valor real de la deuda para los acreedores, por lo tanto, es el que nos va a ayudar a calcular el valor correcto del costo de oportunidad. También es porque todos los datos del estado financiero son datos pasados. Y, como les decía, a nosotros nos interesa calcular el WACC para el futuro, es una nueva situación, es una evaluación que estamos haciendo para un proyecto nuevo, para un activo nuevo, no es algo que haya estado en el pasado, entonces le corresponde una tasa que no esté asociada al pasado, sino al futuro, a lo que efectivamente va a influir en la toma de decisión de este activo, proyecto, lo que sea, que no es en el pasado, está en el futuro. ¿Cuál es la simplificación que hacemos nosotros? Usamos los datos de los estados financieros. No es una simplificación tan terrible tampoco. Como se lo he dicho tantas veces, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, si yo me tengo que pasar mucho rato calculando cuál es el valor del mercado de la deuda, o sea, de hecho hay deuda que es privada. Yo le puedo pedir un crédito a un banco, entonces para saber cuál es el valor ahora de esa deuda tendría que como que salir a cotizar nuevamente un crédito de las mismas características con el plazo remanente, o sea, te demoraría mucho tiempo, gastaría mucha energía y de repente es más fácil simplemente utilizar los datos del estado financiero. Ahora bien, con eso estamos asumiendo que el nivel de deuda, la estructura de capital, el nivel de patrimonio y de deuda que estamos usando del estado financiero se mantendrían para el proyecto nuevo. O sea, estamos usando esa simplificación, pero también entonces hay que entender que esa simplificación nos lleva a un nuevo supuesto, que es, esa es la deuda que va a tener este proyecto o activo o lo que sea. Eso por un lado. Por otro lado, en RD, lo mismo. Para RD nosotros usamos la tasa que pudimos deducir de los estados financieros. Esto nuevamente es incorrecto simplificarlo de esa manera, porque estás asumiendo que el proyecto nuevo va a tener el mismo, como le van a dar la misma tasa de interés para, no sé si me explico, para ese proyecto, por ejemplo. Y no es correcto porque, no sé, tampoco es correcto utilizar la tasa, porque, a ver, ¿cómo se lo...? Yo hoy día tengo una compañía que se endeuda al 5%, y cuando yo pido una deuda adicional, hartos factores pueden influir. Por ejemplo, me dicen, oye, pero es que tú ya tenés mucha deuda, así que te voy a tener que dar un precio más caro por esta deuda. O al revés, oye, ¿sabes qué? Tu compañía es súper prestigiosa, entonces te voy a dar una tasa muy buena. Pero todo eso también está basado en lo que la compañía ya tiene, o sea, no tiene que ver con el proyecto en sí, sino con la empresa. Entonces, como que en el fondo la tasa adecuada y perfecta para calcular el WACC debería ser la que se asocia solamente al proyecto y al futuro, la tasa que va a financiar ese proyecto específicamente. De nuevo, obviamente eso es muy difícil de conseguir, o sea, esa cuestión como de que te dan una tasa buena o mala por la situación que está en tu empresa va a ocurrir igual, por lo tanto, aislar ese efecto es complejo. Así que uno nuevamente hace el supuesto de que efectivamente ese proyecto se va a financiar a esa tasa. O sea, en el fondo, simplificar no está mal, simplemente es bueno saber qué limitaciones le estás dando a tu tasa, dado que simplificaste. Eso.
Para estimar RE se deben utilizar los flujos de los accionistas recién en el futuro sobre su capital invertido, lo que les dije en el ejercicio recién, en el fondo. Nosotros, la vez pasada usamos los dividendos de, aquí, ¿dónde está? Para calcular RE acá, nosotros usamos los dividendos que habían entregado en el 2019, pero en verdad usamos un capital que era el que estaba en 2020. Entonces, obviamente eso no tiene mucha como veracidad, no sé cómo decirlo, o sea, ese capital no corresponde a ese dividendo de partida. Pero fue lo mismo, fue una forma fácil, en el fondo lo que ahí estábamos asumiendo es, ok, los dividendos del 2021 van a ser iguales a los dividendos que hubieron en el 2019. ¿Es un supuesto perfecto, correcto? Depende, o sea, ahí cada uno verá lo mismo. Uno tiene que reconocer las limitaciones que le estás poniendo a este modelo. Pero en teoría, claro, uno tiene que usar los dividendos que se van a repartir en el futuro de estos accionistas. Estos otros, se deben usar las mismas temporalidades. Por ejemplo, nosotros en este ejemplo de acá usamos la rentabilidad de un día. Entonces, como que no tiene mucho sentido, porque todo el resto de los datos son anuales, por ejemplo. Me parecía que incluso había un dato por acá que era semestral, o sea, como que en el fondo estamos mezclando valores en periodicidades distintas. En teoría, todos estos datos deberían ser anuales. Entonces, por ejemplo, si uno saca el dato del balance, la deuda del balance, eso es un dato anual, porque es la foto del día de hoy. Después, esta tasa tiene que ser la tasa anual, no puede ser la mensual. Aquí lo mismo, también tiene que estar anualizada la tasa del impuesto. Eso, entonces, y bueno, lo otro es que, por ejemplo, todo esto, si bien les acabo de decir que tiene que ser, por ejemplo, anual, no solo me refiero como a que tiene que estar anualizado, sino también a que, en teoría, esta información que vamos a poner acá es la que es veraz para el año que viene. Entonces, por ejemplo, estamos asumiendo que todo el próximo año vamos a tener este nivel de deuda, este nivel de patrimonio, no nos van a cambiar la tasa en todo el año, va a ser la misma tasa todo el año, va a ser la misma costo de la deuda todo el año, eso. Por supuesto que, de nuevo, eso no es verdadero. Una empresa cambia su estructura de deuda muchas veces durante el año, y reflejar eso en una tasa muy complejo. O sea, de repente uno va a estar gastando tiempo en hacer esta tasa perfecta, pero, o sea, no sé si vale la pena, ese es el tema. Pero bueno, lo mismo. Se puede tomar el supuesto de que, al menos, de que el nivel que ustedes pongan acá, aunque va a ir cambiando, es al nivel al que ustedes quieren llegar. Ese es como, en promedio, el nivel de deuda que se va a manejar durante el año. Y esto, que es un poco lo que acabo de decir, pero en el fondo, en estricto rigor, uno debería hacer un WACC para el año que viene, después un WACC para el segundo año, un WACC para el tercer año, porque todos esos años van a tener distintos niveles de deuda, por ejemplo. Y todos los niveles de deuda tienen asociados distintos niveles de riesgo para cada una de las partes. A ver, el banco BCI, que me prestó plata primero, me cobra 5%. Después yo le pido al Banco Santander. El Banco Santander me dice, pero tú tenías esta deuda, así que te voy a cobrar 6%. Pero ese riesgo adicional que tiene BCI, porque yo tomé una deuda adicional, no se ve reflejado en su tasa. Se quedó enganchado con la tasa antigua, sin considerar que yo me iba a endeudar más después. Hay como una transferencia de riesgo constantemente cuando uno cambia la estructura de capital. Lo mismo le pasa al accionista. El accionista, ahora que hay más deuda, hay más jugadores que se están llevando parte del riesgo de esta compañía, por lo tanto, al accionista le baja el riesgo.
todo eso también como que en el fondo hay que, como que si va a cambiar drásticamente, se debería calcular un WACC diferenciado, considerando estos como distintos niveles de deuda, distintos niveles de riesgo. Esos son como los supuestos que hay que tener en consideración para el WACC y qué simplificaciones utilizamos normalmente. No es terrible, pero sí muy importante que estemos conscientes de que esas simplificaciones también acotaron la exactitud del modelo. Ya, y estos son como tips más que nada. Cuando yo voy a descontar flujos, que en el fondo, por ejemplo, yo digo, ya, este proyecto va a generar 5.000 por 3 años. Entonces yo agarro este WACC y el WACC del primer año descuento el flujo del primer año, el WACC del segundo año descuento el flujo del segundo año, el WACC del tercer año descuento el flujo del tercer año, traigo eso al presente y ese es el valor de mi proyecto, por ejemplo. Cuando yo estimo estos 5.000, no debo considerar el gasto por intereses ni por impuestos. Es decir, este 5.000 lo saqué porque vamos a tener ingresos de 10.000 y costos de 5.000, entonces quedan 5.000. Uno podría decir, pero es que en verdad ya tenés 5.000, pero te cobran de impuestos 1.000 y te cobran 500 de interés, entonces en verdad debería ser 3.500. O sea, sí, el flujo real sí, pero no lo vamos, cuando nosotros descontamos con el WACC, no vamos a considerar esos flujos de impuestos y de intereses en el flujo, porque dado que lo consideramos ya en la tasa, en la fórmula, está considerado en la tasa. Entonces ahí como que estamos agregando ese efecto a través de la tasa, por lo tanto no hay que agregarlo a través de los flujos porque si no se duplicaría. Eso es un tip. ¿Qué otra cosa? Nosotros cuando calculamos, cuando descontamos flujos con el WACC, obtenemos el valor del activo. A través de que estamos usando el costo de oportunidad de cada una de las partes que financian ese activo, ¿cierto? Este activo es 100 y esta cuestión es, la deuda es 40 y el patrimonio es 60. Entonces, como estamos agarrando esos dos lados, con esto hacemos el 100 y al descontar los flujos nos da el valor del activo. Por lo tanto, si quisiéramos saber, por ejemplo, el valor del patrimonio, que es como lo que vale para los accionistas de esta empresa, basta con que calculemos el valor del activo y luego le restamos la deuda. Y lo otro es que, bueno, algo que les mencioné recién, que cualquier cambio en la estructura de capital va a afectar el riesgo de los acreedores actuales, de los accionistas actuales. Por lo tanto, ese riesgo que se transfiere de un lado para otro, que aumenta o que disminuye, tiene que ser considerado también en la tasa. Es decir, si yo agrego una deuda nueva, antes teníamos 5, después teníamos 6%, ¿se acuerdan? Esto va a ser como un promedio ponderado entre 5 y 6, si digamos 5,5. Este R ya no debería ser tan alto, debería ser un poquito más bajo porque tiene, o sea, dado que le agregué deuda acá, este R debería bajar de valor. Un poco para representar que ahora el accionista tiene menos riesgo, por lo tanto va a pedir menos rentabilidad. Eso. Ya, ¿hasta acá alguna duda respecto al WACC? ¿Todo bien al parecer? Ya. Modigliani y Miller. En el fondo ellos proponen tienen unas proposiciones, pero que se basan en que el mercado es perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay, o sea, por ejemplo, la oferta y la demanda siempre siempre están en equilibrio, y por lo tanto, no hay ninguna como ineficiencia de mercado que uno pueda arbitrar, los precios siempre van a ser los justos, eso es un mercado perfecto, digamos. Entonces, en este mercado perfecto, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de algo que hace el mercado imperfecto, porque obviamente
obviamente el mercado no es perfecto, entonces uno puede, como que si yo pido un préstamo, me van a dar una tasa como persona, pero si yo me meto en una compañía, o sea, y si yo como que en el fondo adquiero una participación en una empresa, y esa empresa tiene deuda, esa deuda no va a estar al mismo precio que yo podría haber pedido, aunque fuera el mismo monto y todo. Eso es una imperfección del mercado, porque en teoría los precios deberían ser a mismas condiciones iguales, pero no ocurre porque las compañías en general logran financiarse más barato que las personas. Pero bueno, esa es una imperfección. Estas proposiciones se basan en un mercado perfecto. Por eso tendrían sentido. Obviamente esto hay que entender lo mismo, hay que ser consciente de que esto es cierto hasta cierto punto. Entonces, la proposición número 1 es: el valor de mercado de cualquier empresa es independiente de su estructura de capital. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo, dejemos de lado los impuestos, esto es un mercado perfecto y sin impuestos. Entonces, esto quiere decir que si mi activo es 100, da lo mismo si es que mi deuda es 50-50, si es 40-60, el otro lado siempre igual va a valer 100. Eso está queriendo decir y que no voy a tener mayor o menor valor de estos activos solo porque la forma en la que financio estos activos cambie. Que igual tiene sentido. Pero, por ejemplo, tenemos los impuestos. Entonces, ahí cuando uno tiene impuestos, hay un beneficio tributario de tener deuda. Por lo tanto, que yo elija tener más deuda, efectivamente sí hace que mi activo sea más grande porque pago menos impuestos. Entonces ahí la primera proposición de Modigliani-Miller se rompe en un mundo con impuestos. Pero en un mundo sin impuestos es correcto, que no me debería importar cómo financio esos activos van a seguir valiendo. La segunda proposición es que la tasa de rendimiento esperada en las acciones comunes de una empresa apalancada que tenga deuda, se incrementa en la proporción a la razón deuda-capital. Me honra esa cuestión, pero ¿de dónde viene? Viene de que este activo que vale 100 y que no cambia si es que hay más o menos deuda, tiene asociada un costo de oportunidad, ¿cierto? Un costo de ese capital, este 100% de los activos, que va a ser nuestro WACC, va a ser la rentabilidad de los activos. Entonces, este WACC que nosotros calculamos con esta fórmula es un promedio ponderado del costo del financiamiento y del costo de los accionistas. En esa misma línea, la tasa de rendimiento esperada del capital va a aumentar o disminuir de acuerdo a la razón deuda-capital. ¿Por qué? Porque dado que estos activos siguen valiendo 100 independiente de que haya más o menos deuda, este RI no se va a mover. Si yo cambio mi estructura de financiamiento, este RI no va a cambiar porque los activos siguen valiendo lo mismo, la proposición 1. Pero lo que sí va a cambiar es cómo se balancean estas dos cosas acá adentro. Si yo aumento mi deuda, este va a disminuir. Si yo bajo mi deuda, este va a aumentar. O bueno, depende en realidad, yo creo que hay varios efectos. Depende del nivel de deuda que tenga, qué va a pasar con esto. Pero en el fondo lo que está diciendo la proposición 2 es que este va a ser el que se va a ver afectado, el que se va a mover si yo cambio mi estructura de capital, si es que yo tengo más o menos deuda. Pero este no cambia. Eso es. Se rebalancea para el accionista. Y aquí vemos un gráfico en el que están como graficadas las proposiciones de Modigliani-Miller y las proposiciones como tradicionales, que en verdad es más como, oye, este mercado no es perfecto, ¿sí? Como no tiene mucha lógica lo que está diciendo, entonces así es como se comportaría en un mundo un poquito más realista. Entonces, primero veamos las punteadas, que son Modigliani-Miller. Estamos diciendo que RA
la rentabilidad de los activos, el WACC, es siempre estable, no cambia, proposición 1. Pero que a un RD, como si va aumentando la tasa RD, entonces el RE también va subiendo. Ah, mira, yo les había dicho que disminuía. Pensemos por qué el riesgo aumenta. Cuando aumenta la tasa de la deuda. Puede ser porque la empresa es más insolvente. Y ante una quiebra, por ejemplo, los que se empiezan a quedar sin nada, los que están últimos en la fila de recolección, son los accionistas. Entonces, claro, a mayor deuda, menos pedazos de la torta se pueden llevar ante la insolvencia. Y a mayor deuda hay más probabilidad de insolvencia. Por ahí puede ir la cosa. Ya, entonces RE va a ir aumentando a medida que aumenta RD, con RA estable. ¿Qué pasa para los tradicionales? Estamos viendo la misma línea de RD, pero aquí me están diciendo que RA va a ir disminuyendo hasta que llega a un punto óptimo donde ya empieza a subir. Y con RE va en aumento, pero no es tan pronunciado. Esto tiene que ver un poco con las imperfecciones del mercado. Bueno, acá por ejemplo por los impuestos. Aquí va a haber un menor costo porque vamos a tener beneficios tributarios. Pero llega un punto en el que esos beneficios tributarios, si bien el beneficio tributario en sí sigue aumentando, empiezan a existir otros costos que hacen que ese beneficio tributario ya no sea conveniente, o sea, en el fondo, perdón, no es que no sea conveniente el beneficio tributario, no es conveniente adquirir más deuda, porque, no, por ejemplo, si no hubieran costos asociados a tener más deuda, el óptimo sería 100% deuda. Pero eso no es cierto, porque mientras más deuda, más insolvente, y por lo tanto también hay riesgos y costos que se van asumiendo al tomar más y más y más deuda. Entonces, ¿qué te está diciendo este RA? Es tu WACC va a disminuir a medida que tomes más deuda, pero va a llegar un punto en el que ya no va a seguir disminuyendo porque vas a tener tantos costos asociados de tener tanta deuda que va a empezar a subir si tomas más deuda. Y RE te está diciendo, sí, correcto, va a subir, pero no es tan empinado porque no es tan rápida esa transferencia del riesgo en el costo del accionista. El accionista no comienza inmediatamente a solicitar una tasa de rendimiento más alta cuando hay deuda, o cuando hay más deuda, digamos. Esa transferencia en el mundo real no es tan inmediata, digamos. Entonces aquí llegamos al mundo donde sí hay impuestos, ¿cierto? Que lo vimos un poquito acá, cuando hay impuestos, esto empieza a bajar y luego sube. Lo que les acabo de decir, el óptimo de deuda sería 100 si es que no hubieran costos asociados a tener más deuda, porque tendríamos beneficio tributario por siempre. Y los dos argumentos de, o dos como, sí, dos argumentos de por qué llegamos a este punto, llegamos a este punto donde empieza a subir estos costos. Uno son los impuestos personales y otros son los costos de quiebra. Los costos de quiebra son lo que acabamos de mencionar, o sea, por ejemplo, que se pueden valorizar los costos de quiebra. Hay costos directos. Por ejemplo, si quiebra esta empresa, voy a tener que pagar abogados, qué sé yo. Y hay costos indirectos que son más como que te van a subir la tasa, que te pueden bajar la clasificación de riesgo si tienes demasiada deuda con esa clasificación de riesgo, entonces los bancos te van a empezar a exigir un valor, una tasa más grande, y pueden haber millones de costos, ¿cierto? Y el otro argumento son los impuestos personales. ¿Ya? ¿Por qué afectan? Porque una empresa tiene que pagar impuestos corporativos por sus utilidades. Pero al mismo tiempo, los accionistas, cuando reciben sus dividendos, también tienen que pagar impuestos por esa utilidad que ellos recibieron.
por ese ingreso, en el fondo del impuesto a la renta, que ellos reciben. Entonces, cuando uno paga impuestos personales, se pierde este beneficio tributario por siempre. Por ejemplo, aquí como un ejemplo bien clarito, que estaba en el libro. Aquí está el acreedor, los tenedores de los bonos. Son personas, por ejemplo, que en el fondo aquí están las personas o instituciones que tienen la deuda, que son los acreedores de la compañía, y en este lado de acá son los accionistas. Entonces, no les cobran, o sea, los acreedores no se hacen cargo del impuesto corporativo, pero sí los accionistas. Y después, entonces aquí está diciendo que le llega uno completo en el fondo. En cambio acá al accionista le llega uno menos los impuestos. Eso en el fondo. O sea, aquí este es el pago del interés, que no se ve afecto a un impuesto corporativo, pero sí aquí está el impuesto de las utilidades, de los dividendos, que me llegan sin impuestos corporativos porque los tuvo que pagar la empresa. Después hay impuestos personales. Estos impuestos personales denme un segundo para ver qué era TPM, no lo recuerdo, pero tenía una razón de ser. Capítulo por esto. Se quedó pegado. Bueno, que los tenedores de bonos acá, por ejemplo, le restan los impuestos personales a esta plata que recibieron. Y este gallo de acá, ¿qué fórmula es? Ya, ahí después. Ah, sí, simplemente está diciendo que son impuestos personales distintos, porque este es un impuesto personal a la renta de un accionista y este es un impuesto personal como que son distintos, porque cada persona tiene impuestos personales distintos. Ya. Este óptimo que hablábamos recién, que es este punto de aquí, el punto más bajo del WACC, se obtiene cuando el valor presente de los ahorros fiscales que nos produce tener más deuda se iguala con los costos adicionales que se generaron por tener más deuda. En el fondo, esta formulita de acá abajo. El valor de la empresa es el valor, así como si estuviera todo con capital, más el valor presente del ahorro fiscal, menos el valor presente de todos los costos de insolvencia. Entonces, cuando este ya logra llegar a un punto en el que se come todo el ahorro fiscal, es el punto óptimo de deuda. Y aquí es un gráfico en el fondo que muestra esta misma fórmula. No creo que sea necesario que lo revisen. Pero básicamente aquí te está mostrando el valor de acá, la empresa todo con capital. Esta línea que va acá es como la línea final, ¿cierto? Esta de acá arriba es el ahorro fiscal y que bajaría dado que tienen estos costos de insolvencia. Eso es. Y por último quería revisar con ustedes algo que también les mencioné en la clase pasada. Muchas veces
uno utiliza un WACC no como desde cero, como, o sea, no lo construye desde cero como lo hicimos nosotros acá. Como que agarré los datos de la empresa misma, sino que muchas veces tiene más sentido utilizar datos de la industria. ¿Por qué? Porque como que en el fondo ahí uno está agarrando muchos tipos de variables que no les... a ver, ¿cómo decirlo? O sea, primero es una forma fácil. Y segundo, es como un dato bastante fidedigno, porque en el fondo, con todas las empresas de la industria, vas a tener como todos los distintos tipos de cosas que le pasan a una empresa de este estilo. Por eso, además que en general esos ratios son utilizando estos supuestos como de que es no basado en datos históricos, sino basado como en las estimaciones que se esperan para el futuro. Por lo tanto, te ahorras como tener que hacer ese análisis de qué va a pasar en el futuro. Eso, entonces, uno podría buscar esto es para los betas, porque en el fondo, a ver, quizás es necesario que haga la sección primero. Uno puede apalancar y desapalancar el WACC, pero uno también puede apalancar y desapalancar el beta para construir el WACC, ¿ya? Entonces, antes de irnos a Damodaran, les voy a explicar esta parte de acá. También sirve no solo para como... o sea, a ver, no solo para apalancar y desapalancar el WACC, no sirve solo para agarrar datos de la industria y extrapolarlo a mi caso. Sirve también para cuando, por ejemplo, yo ya tengo un WACC calculado, pero estoy tratando de evaluar qué pasa si, por ejemplo, tomo más deuda. Entonces, obviamente, el WACC que yo ya tenía no me sirve con el nivel de deuda nuevo, porque no es la misma deuda. No es la misma deuda que había en el WACC antiguo, en la que yo quiero calcular que es nueva. El nivel de deuda es distinto, por lo tanto tengo que calcular el WACC otra vez. Entonces, ¿cómo funcionaría esta cuestión? Yo tengo un WACC inicial, que ya lo calculé. Y luego digo, mira, esta deuda va a aumentar de 40% a 60%. Ese aumento de 40% a 60% va a generar que el valor que me cobran a mí de deuda aumente, por ejemplo. Entonces cambia mi D, cambia mi D, este de aquí, cambia mi RD también, bueno, y mi D más E, porque se le sumaría un D más grande. Entonces, en el fondo, a eso se refiere el punto 2. Con el nuevo costo de deuda, que es este nuevo RD que me van a cobrar, calculamos el nuevo RE. ¿Cómo? Porque yo tengo este, que es el apalancado, tengo todo este dato que es nuevo, tengo este dato que es nuevo, y con eso puedo despejar el RE. Luego, con el nuevo RE, y las nuevas, en el fondo estoy como usando de base el WACC anterior para calcular el nuevo RE que voy a obtener por tener más deuda. Entonces, ahora que tengo el nuevo RE, puedo calcular de cero el WACC, porque tengo todos estos datos ahora. Ups. Ahí. Eso. Ese es para WACC. Y para el beta, este ya es como lo que les comentaba de la industria, ¿cierto? No sé si se acuerdan les voy a mostrar, de la fórmula de KPM. Que era esta de aquí. Entonces, en el fondo, yo puedo calcular cualquiera de estas R's que estén aquí, RI, RD o RE, con el método del KPM. Para eso voy a necesitar, por ejemplo, si quiero calcular RI, voy a necesitar que este beta sea el beta de los activos. Si quisiera calcular este RD, este beta tendría que ser el beta de la deuda. Si quisiera calcular este RE, este beta tendría que ser el beta del patrimonio de los accionistas. ¿Ya? Entonces, en el fondo,
esta formulita que les puse aquí es para poder calcular cualquiera de estos R's con datos de mercado, como de la industria. Entonces, betas. Entonces, por ejemplo, advertising dice que tiene un beta de 1,08 y que este beta está asumiendo un ratio de deuda patrimonio de 77,50. Este unlevered que sale aquí es justamente como sacándole la deuda. Entonces, lo que uno debería hacer, igual que en este caso, que yo, el otro PowerPoint. ¿Me parece bien? Ahí. Igual que en este caso, que yo primero tenía un WACC apalancado, lo desapalanqué en el fondo para sacar el RE, o lo apalanqué distinto para sacar el RE, y luego como que lo apalanqué a la deuda nueva. Haríamos lo mismo en este caso. O sea, yo voy a tener el beta L, que sería el beta de la industria, utilizando la deuda de la industria, y dado que me dieron cuáles eran estos valores, me dividido en E, y yo sé cuál es el T, puedo despejar beta U. O al revés, si tuviera beta U, puedo rellenar los datos de aquí. O sea, en el fondo, paso número 1, tengo el beta L y quiero saber beta U. Entonces relleno estos datos que son los que están asociados a este beta L. Así los desapalanco. Voy a tener un beta U. Y luego voy a usar este nuevo beta U que tengo, pero lo voy a apalancar a la deuda mía. Por lo tanto, ahora en vez de usar los datos de la industria, voy a usar los datos míos, de mi deuda y mis impuestos. Y ahí me va a dar el beta L que necesito para poder calcular esta fórmula. Eso. Esta es la materia que vamos a ver hoy. Y la idea es que la próxima hora sea de consultas sobre el control. Así que no sé si tienen. Profe, yo en lo personal no he podido ver el control, así que la verdad no podría decirle nada al respecto. Ya, perfecto. Ah, mira, aquí hay un chat, sorry, que nunca leo. Sí, no subió, no he subido el control. Lo voy a subir mañana. Cuando digo preguntas para el control, en verdad me refiero a si estudiaron y tienen alguna duda que quisieran resolver antes de que haya control. Eso era... Sí, pero efectivamente todavía no empieza el control. Es mañana. Es mañana desde las 7 de la tarde hasta las 6:59 del domingo. Van a tener 24 horas. Y para desarrollarlo van a tener 180 minutos. 3 horas. Ya no va a haber esta cuestión como de periodo de gracia que en algún momento les comenté. Va a ser 180 minutos que van a tener libres para responder. Profe, ¿y eso va a estar en la plataforma? Yes, miren, les voy a mostrar el tiro. ¿Dónde lo voy a...? Ya estoy. Profe, ¿será ejercicio y materia? Es casi todo ejercicio, pero son bien sencillos, o sea, nada muy de otro mundo. Y les subí este ejercicio para que pudieran practicar también. ¿Dónde está? ¿Cómo yo? Parte. Ah, ya. ¿Qué onda? Inicio. No sé cómo llegar. Mis cursos.
Ya, a ver, no va a salir. Ahí sí. Aquí abajo, control 2. En esta sección, o sea, hay ejercicios que ustedes pueden como realizar así para practicar. Y en esta misma sección de acá les voy a subir el link para que se metan a responder. Y después les voy a subir la pauta y también, como lo mismo que ocurría aquí. Como aquí. Les voy a subir un foro también para que hagan preguntas. Después las notas y todo. Eso. Si no hay dudas, en realidad podemos dar por finalizada esta sesión. Y si mañana están estudiando, hacen algún ejercicio y quieren saber algo, me pueden preguntar. Yo creo que voy a estar, no sé si pendiente todo el día, pero voy a saber teoría. Igual tiene un poquito de teoría, pero lo mismo, nada demasiado elaborado. O sea, en el fondo, todo ha estado como contemplado en las clases que hemos hecho. Y la hora voy a subirlo a las 7 de la tarde, que me parece que eso, bueno, no me parece, en verdad, sí, a eso se llegó al acuerdo. O sea, el acuerdo al que se llegó es que los cursos vespertinos tienen evaluaciones a partir del sábado a las 7 p.m. y duran 24 horas hasta las 6:59 p.m. del domingo. Eso es. Ya pues, chiquillos, eso sería todo entonces. Hagan ejercicio, miren, en una de esas, si quieren, si van a estudiar ahora o mañana y necesitan hacerme preguntas, me preguntan nomás y voy a intentar estar ahí pendiente, dado que no usamos esta hora de preguntas. Así que eso, pues, gracias por venir y buen fin de. Suerte mañana. Chao, Chao, profe. Cristian. Bien. Gracias. Chao.